Continuamos, como dije, estudiando el libro de Daniel y esta noche terminamos el libro. Vamos a ver los 13 versículos y el título del estudio que le he puesto es El fin, porque siempre hay un fin, hay un comienzo y hay un fin. Y Dios le va a mostrar a Daniel acerca del fin de todo lo que nosotros conocemos hasta el día de ahora. A través del tiempo, Dios ha revelado a la humanidad sus planes para el futuro. Siempre ha estado hablando a través de sus profetas, siempre ha estado hablando a través de su palabra. Hemos visto Mateo 24, como Jesús dijo, estén atentos a lo que está pasando, porque el tiempo está cerca. Y es con la Biblia que vamos a ver esta noche lo que se viene sobre la tierra, sobre Israel específicamente. Por eso el capítulo 12 de Daniel solo se puede entender con el libro de Apocalipsis abierto, libro que ya estudiamos también y puede verlo en YouTube. La semana pasada dejamos a los ejércitos de todo el mundo alineados para la batalla del Armagedón, y el capítulo 12 es la continuación del capítulo 11. Y comienza en el verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí vemos algunas cosas. Número 1 dice, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Pues cuando los ejércitos del mundo estén listos para la batalla del Armagedón. En el tiempo que todo esto esté ocurriendo, en el cielo también habrá otro conflicto, y en este caso Miguel se levantará para proteger a Israel. Él es como el guardaespaldas, el guardián de la nación de Israel. En el tiempo que todo esto ocurra, nosotros hemos estudiado ya Apocalipsis capítulo 12 del verso 7 al 10, donde describe claramente lo que está pasando. Será un tiempo de sufrimiento extremo. Si usted y yo estamos viendo este momento, decimos qué injusticia, qué hambre, qué miseria, los terremotos, las enfermedades, el desempleo, los problemas de la corrupción en el mundo, esto no es nada comparado con lo que se viene. Será en extremo el sufrimiento. Entonces, al ver las noticias de hoy, es triste ver cómo está el mundo. ¿A dónde iremos a parar con tanto problema político, económico, social, moral? ¿A dónde iremos a parar? Todo esto nada más es la antesala de algo más triste todavía, de algo más cruel que se viene para la humanidad. Entonces, cuando derribaron las Torres Gemelas, el mundo sintió que nadie está seguro. Entendieron que nadie está seguro en este mundo. Hay guerras en diversas partes del mundo, los padres matan a sus hijos, los niños matan a sus compañeros de escuela, los musulmanes extremistas matan a cuanto europeo ven en sus calles y legalizan los matrimonios gays. En los países, entre comillas, más avanzados, quieren aprobar el aborto en nuestro propio país, aplauden a los corruptos en vez de perseguirlos, etc. Esa es la condición en la que estamos viviendo ahora. Es triste el panorama y muchos dirán, no puede caer más bajo. Pues déjenme decir, caeremos más bajo en el futuro. Tristemente para la humanidad entera, esta declaración está muy lejana de la realidad. Vamos a sufrir más. El mundo va a caer más bajo. El mundo no tiene idea de lo que se le viene. En el libro de Jeremías dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Nosotros vimos la semana pasada y las anteriores cómo Israel es el epicentro de los conflictos globales y Jerusalén es el epicentro de Israel, y todos están empeñados en tener el control de Israel, porque el que tiene el control de Israel tiene el control del mundo. Si ustedes no sabían, Israel es uno de los países más poderosos del mundo este momento, y en cuestión de 60, 70 años han llegado a controlar la economía del mundo. Entonces todo se decide en función de lo que pasa a Israel. Pero el profeta dijo, el tiempo de angustia para Jacob. Está hablando el tiempo de dolor, de sufrimiento, cuando el anticristo, los ejércitos de Rusia, de China, perseguirán a Israel, irán contra Israel. Pero ¿qué dice la promesa? Pero de ella será librado de una manera sobrenatural. En medio de tanto dolor, Dios protegerá a su pueblo. Dios no ha desechado a Israel. Hay mucha gente que piensa que ya Israel no está en los planes de Dios. Eso es erróneo, porque Dios sí está protegiendo a Israel, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 12 del verso 13 al 17. En este tiempo de disciplina a los judíos y a consecuencia de este terrible mal, muchos de ellos se volverán al Señor, reconocerán a Jesús como su Mesías, como dice Zacarías capítulo 12. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en aquel tiempo?
Dios protegerá a Israel de la angustia, del sufrimiento que se viene sobre la tierra. Verso 1, después dice, hablando otra vez, dice, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿qué cosa? En el libro. Inscritos, tu nombre en el libro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los inscritos allí son todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Señor y su Salvador. De tal manera que Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No te sientas feliz porque tienes $1 millón, cosa que está bueno. No te sientas feliz porque eres exitoso, porque tienes una casa grande, cosa está bien. Él dijo, incluso si espiritualmente eres lo máximo, no te sientas tan orgulloso de eso. Si algo tienes que estar feliz es que tu nombre esté escrito ¿dónde? En los cielos. El problema es que muchos de nosotros queremos nuestros nombres en la membresía de la iglesia, pero no queremos nuestros nombres en los cielos. De eso está hablando. Ahora, Apocalipsis 20, 12 y 15 también habla acerca de este asunto. Pregunta, ¿está su nombre inscrito en los cielos en el libro de la vida? Y usted dice, ¿cómo inscribo mi nombre en el libro de la vida? Hay mucha gente que se pelea por afiliarse a un partido político y pone su nombre y defiende ese partido, ¿no? O cuando perteneces a un club o eres parte de alguna organización, ahí está tu nombre. Colaboras, vas a las reuniones, defiendes la filosofía o la ideología de ese movimiento. Si nosotros como cristianos de verdad tuviésemos el nombre nuestro inscrito en el libro de la vida, seríamos audaces, defenderíamos lo que creemos, defenderíamos lo que pensamos, compartiríamos al mundo entero lo que creemos. ¿Sabes? Porque cuando mi nombre está escrito en alguna organización, me hago parte de ella. Y como les he dicho a ustedes, hay 3 tipos de cristianos. Los que dicen, voy a la iglesia. Sí, voy a la iglesia. Puede ir a cualquier iglesia, ¿no? A otro dice, voy a una iglesia. Sí, esa que queda por allá, o sea. Pero hay el cristiano que dice, voy a mi iglesia. Ese siente pertenencia, siente que ese es su lugar, siente que allí puede dar mucho de su vida, puede aportar, puede cambiar este mundo. Porque dice, voy a mi iglesia. Porque se siente parte del reino de Dios. ¿Y cuántos de ustedes se sienten parte del reino de Dios? Que tu nombre está allí, que eres de las filas de Dios. De que si Dios viene a tomar lista, dice, ahí está tu nombre, wow, está escrito tu nombre. ¿Y qué pasa si no está escrito tu nombre allí? Has venido 20 años a la iglesia y tu nombre no está allí. Has venido 30 años, incluso has predicado y has salido hasta dar un tratado de vez en cuando. Y dices, wow, yo pensé que era cristiano. Se trata de tu nombre en el libro de la vida. Lo habíamos profundizado bastante en Apocalipsis, pero solo para pensar de nuevo otra vez. El hombre y la mujer que tiene su nombre en ese libro vive de acuerdo a lo que dice ese libro, que es la palabra de Dios. No es que, es que yo pertenezco al ministerio de los ujieres, yo pertenezco al ministerio de los varones, es que yo pertenezco al ministerio de los jóvenes. No se está hablando de eso aquí. Y mire lo que dice el Señor, pero no os regocijes de que los espíritus se sujetan. O sea, no se sientan tan felices que ustedes tienen un poder espiritual increíble. No se enojen por eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. Que nuestros nombres estén escritos ¿dónde? En los cielos. No podemos nosotros solo pensar entonces que por venir a la iglesia a veces ya somos cristianos. Continuamos. Dice, verso 2 otra vez, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow, ¿de qué se trata aquí? Aquí está hablando en cambio un punto bien importante. Yo creo que es la base de nuestra fe, la resurrección. La Biblia claramente enseña 2 resurrecciones, uno para los salvos y otra para los condenados. Todos van a resucitar, unos para ir al infierno y otros lógicamente para los cielos. Juan 5:29, Apocalipsis 24 al 6, Apocalipsis 11 al 15. Entonces, si de verdad nosotros creyéramos que cada uno de nosotros vivirá para siempre, esto cambiaría totalmente nuestra vida.
Cambiaría totalmente nuestra vida, amigos. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros pensamos que vamos a ser temporales y nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo está en función de lo temporal. Y por eso más nos enfocamos a veces en el placer en vez de la felicidad. Entonces, ese es el problema. Dice, si en verdad creyéramos que cada uno de nosotros vivirá para siempre, esto cambiaría profundamente nuestra vida. Voy a vivir para siempre. ¿Dónde? ¿En el cielo o en el infierno? Punto. ¿En dónde le gustaría vivir eternamente? El infierno tiene sus características y el cielo tiene sus características. Pero hoy en día muchos de nosotros no tenemos idea del infierno, pero deberíamos, al menos una vez en la vida, leer acerca de este tema y saber de qué Dios me ha liberado. Y otra vez vuelvo al principio, que un cristiano que sabe que Dios le ha liberado del infierno, cree que se va a congregar una vez a la semana. ¿Crees que va a estar viendo la Biblia una vez al año? El sentimiento de amor y agradecimiento, ¿sabe lo que hace con nuestras vidas? Hace que yo quiera vivir más allá de lo cotidiano, de lo normal, más allá de lo ordinario, porque sabemos que vivimos para Jesús. ¿Sabes? Eso tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Escuche bien, volviendo a la época de la gran tribulación, en ese tiempo habrá muchos entendidos en la palabra de Dios. La palabra entendido viene de una raíz que indica el que sabe esperar o el que demuestra discernimiento y entendimiento. Este grupo será el que instruya en la palabra de Dios a los creyentes de la tribulación y gran tribulación. Será de valientes hacer aquello cuando el mismo diablo los esté persiguiendo, pero lo harán, aunque les cueste la vida. Y aquí vemos, dice, que los entendidos resplandecerán. ¿Cuántos de nosotros, el domingo pasado estudiamos un tema muy importante? Jesús dijo que usted y yo somos, ¿qué? La luz del mundo. Esto es resplandecer. Que la gente pueda ver la presencia de Jesús en nuestras vidas. Que seamos luz, no oscuridad. Y yo me pongo a pensar en este grupo que va a estar enseñando la palabra de Dios, que va a estar predicando en ese tiempo, lo valientes que van a tener que ser para predicar en medio de la más grande de las persecuciones. Yo les digo aquí, el día de ayer estuvimos en la frontera de Cañar con Chimborazo, en una comunidad que se llama Tres Cruces. Las personas allá son bien reacias, bien duras, no reciben a nadie. Peor escuchar el evangelio. Pero habíamos coordinado, habíamos planificado y llegamos donde ellos. Pero claro que al principio estuvieron duros, pero poco a poco comenzaron ellos a ir escuchando, a ir abriéndose. Cuando la palabra de Dios es predicada, no hay corazón duro, amigos, sino cristianos cobardes. No hay corazón duro, sino cristianos vagos. No hay corazón duro, sino cristianos sentados escuchando sermones. No hay cristianos que no quieren dar a conocer lo que conocen. Entonces, estos hombres serán judíos de las 12 tribus de Israel y seguramente muchos gentiles. Apocalipsis 7 y 14. Lo que dice es que estos hombres serán solteros, lo que significa que no habrá tiempo para casarse o tener familia. Les urgirá enseñar la palabra de Dios. También estudiamos la semana pasada los afanes de la semilla que cae en el corazón, que de repente los afanes de este mundo y el materialismo roba la eficacia de la palabra de Dios en el corazón de nosotros. A veces estamos tan afanados por lo que pasa a nuestro alrededor que olvidamos que nosotros podemos ser la respuesta a nuestro alrededor. ¿Qué más dice el verso 3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua, que dice eternidad. ¿Qué estamos viendo aquí otra vez? Estos son los que evangelizan durante ese tiempo tan difícil. Aunque será un tiempo donde la inmoralidad y el ateísmo reinarán, pero nada de eso impedirá que ellos prediquen el evangelio. Aquí está una pregunta: ¿qué le impide que usted hable de Jesús a esa persona que se sienta a su lado en el trabajo? ¿Qué le impide? Simple, ¿qué le impide? O sea, ¿qué le impide? ¿Su cobardía? No sé, su falta de conocimiento, yo no sé. Si usted cree que ahora es difícil predicar, no ha visto nada todavía, lo que se nos viene por delante. En ese momento de la historia, estos hombres brillarán como las estrellas, serán luz en medio de las tinieblas.
Y es lo que Dios también nos ha pedido, que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Verso 4, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aquí hay dos cosas. Primero dice, muchos correrán de un lado para allá. En los tiempos finales la gente estará yendo de un lado a otro. Y usted dice, ¿cómo es posible todo, que Daniel haya visto todo lo que nosotros ya vemos y para nosotros es cotidiano? ¿Cuántas personas crees que estarán en el aire en este mismo momento viajando en avión? Los aeropuertos están llenos de miles de personas todos los días. Dice que más de 1.400 millones de personas viajaron alrededor del mundo en el año 2018. Que la gente está corriendo de un lado a otro. Después dice, y la ciencia aumentará. Y cuando habla de la ciencia aumentará, dice, en los tiempos finales se caracterizarán por una explosión de conocimiento, tanto bíblico como secular. Conocimiento bíblico, sí, oiga, hoy en día la información está democratizada, la educación es democratizada. Todo está en YouTube, ya no existen los eruditos. Usted quiere saber cómo hacer un huevo frito, en YouTube le explica paso a paso. De verdad. El conocimiento ha crecido tanto, pero la tristeza es que nosotros no hemos puesto en práctica ese conocimiento, porque cuando ponemos en práctica ese conocimiento, entonces se convierte en sabiduría. Dice, el conocimiento aumentará. Y si nosotros, la ciencia aumentará, y nosotros vemos, Dios, la ciencia es increíble. Mire la tecnología de las redes sociales, los teléfonos, los satélites, los viajes, todo es increíble. Los trasplantes en el corazón, los robots haciendo el trabajo de las personas. Todo esto, mire, y Daniel dice, y la ciencia, ¿qué cosa? Aumentará. Él ya lo dijo, va a pasar eso en los últimos días. Será un despertar de la ciencia increíble. Pero lástima que, en cambio, en nombre de la ciencia, mucha gente está pensando que Dios no existe. Internet está provocando cambios importantes en la materia de comunicarse, de acceder a la información y de aprender de personas de todo el planeta. Usted en 72 horas puede convertirse en una persona famosa. En 72 horas le pueden conocer en África, en España, en Estados Unidos, en Argentina. En 72 horas a través de las redes sociales. Cuando se trabaja en marca personal con un plan bien hecho, en 72 horas el mundo entero sabe quién es usted. Y si tiene algo bueno que enseñar, y si la gente sabe que usted tiene un recurso que es válido para ellos, usted se convertirá en famoso rápidamente. La gente correrá de aquí para allá, la ciencia aumentará. ¿Qué más? Dice, y yo Daniel miré, dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Porque estaban asombrados, ¿no? Imagínate ver todo esto. ¿Cuándo será el fin? O lo que está diciendo es ¿hasta cuándo? Es la misma pregunta del capítulo 8, verso 13, la de los contemporáneos de la crisis macabea. También es la de todos los que enfrentan tribulaciones hasta el fin del mundo. Porque dice, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de esta situación, de este problema, de estas guerras? ¿Cuándo será el fin? ¿A usted también no le pasa lo mismo? ¿Cuándo terminaré de pagar mis deudas? ¿Cuándo podré ser libre de la pornografía? ¿Cuándo podré ser libre de las mentiras, del chantaje? ¿Cuándo podré ser libre de todo esto? ¿Y qué es lo que dice el Señor a Daniel? Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí hay cosas increíbles. Llegará a su fin. En un juramento solemne, un ángel anunció que el tiempo de tribulación duraría 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. Pero me gusta la parte que dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Sabes? Cuando hablamos de Israel, Israel ha sido el país más perseguido que cualquier otro país del mundo.
Pero a pesar de ser perseguido, a pesar de haber enfrentado guerras como la de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de Hitler, siguen de pie. No han perdido ni su identidad. Nosotros bien rápido perdemos la identidad, ¿sabían? Nosotros probablemente como ecuatorianos en una guerra como esas perderíamos la identidad en menos de una generación. Pero ellos no han perdido la identidad. Estaba viendo un documental acerca del grupo de inteligencia judía, que ellos dicen que por 10 años, pacientemente estaban rescatando a los judíos de Etiopía y gastando millones de dólares llevaban de regreso a casa. Y en los últimos tiempos vemos que tanto los judíos que están viviendo en Rusia, que estaban viviendo en Argentina, en Estados Unidos, están regresando ¿a dónde? A su pueblo, a volver a vivir en su tierra. Pero muchos estarán pensando, ellos se van porque quieren irse, no, Dios ha puesto en su corazón, pero también en el corazón de sus líderes. Me sorprendí cómo ellos, el Mossad, por 10 años trabajaron y todos los días formaron incluso empresas para sacar del África a los judíos etíopes y llevar a Jerusalén, a Israel. ¿Qué les parece? Porque así aman ellos a sus hermanos. Imagínense nosotros como cristianos, si realmente amáramos a ese mundo que no conoce de Jesús, lo que invertiríamos, el tiempo, la energía, el sacrificio que haríamos con tal de que ellos conozcan de Jesús. Entonces cuando yo me quedé asombrado de los millones de dólares que están invirtiendo para rescatar a sus hermanos de países donde son hostiles hacia ellos. Y este mundo es hostil al ser humano, el enemigo está destruyendo muchas almas y nosotros debemos como cambiar nuestra mentalidad acerca de eso, ¿no? Verso 8 dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Aquí está un tipo que es sabio, increíblemente inteligente. Y a pesar de ser tan sabio e inteligente, Daniel dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel está preocupado por lo que ve y hace una pregunta, ¿cuándo será el fin? Y muchos de nosotros nunca nos hacemos preguntas, ¿no? Escuchamos, reflexionamos un poco, pero a veces no hacemos las preguntas que tenemos que hacer para entender mejor. ¿Cuándo será el fin? Enseguida Daniel pregunta, ¿cómo terminará? ¿Qué quedará después? ¿No le pasa lo mismo a usted también? ¿Cómo terminará mi familia? ¿Cómo se solucionará este problema? ¿No le hace esa pregunta a usted también? Escuche bien, cuando usted quiere respuestas, la única forma de obtenerlas es haciendo preguntas. El éxito de las personas viene cuando las personas hacen preguntas. Sin preguntas no hay respuestas, no hay planes, no hay creatividad. El cómo funcionará esto puede hacer que funcione la cosa que no está funcionando en tu vida. El cómo cambio este mundo puede darte ideas y recursos de cómo cambiar este mundo. El cómo mejoro esta relación de pareja puede darle a usted las herramientas para mejorar la relación de pareja. Y por eso Daniel, a pesar que es inteligente y brillante, dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, ¿cuándo? ¿Cómo será el fin de esto? ¿Llegará a su fin algún día todo esto? Porque nosotros nos hacemos preguntas y vivimos nada más empujados por las circunstancias y parecemos barcos a la deriva y no llegamos a ningún punto. Y no hay ninguna satisfacción de lo que nosotros existimos. Dice el Señor a Daniel, verso 9. Él respondió, anda Daniel, pues de estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Daniel no había entendido y el Señor se le aclara de una manera muy amorosa. Daniel, no insistas, pues no podrás entender esas palabras. Punto. Esta profecía está reservada para ser entendida en los últimos tiempos. Han sido determinadas para ser misterios y cerradas para el final de los tiempos. Daniel no pudo entender lo que usted y yo entendemos ahora. Lo mejor que puedes hacer es, dice, seguir tu camino. Hay cosas que nosotros tampoco entendemos el día de hoy, pero que tenemos que seguir a pesar que no entendemos. Porque hay mucha gente que dice, yo no entiendo esto de la Biblia y se enfocan en lo que no entienden. Pero qué fácil es un Juan 3:16, ¿no? Qué fácil es un Mateo 28 que dice, id hacia discípulos. Eso entendemos, ¿no es cierto? Pero hay cosas que yo tampoco entiendo. Pero si obedezco las que entiendo, pongo en práctica las que entiendo y entonces yo continúo. A veces nos estancamos como el hámster, corremos en el mismo lugar y no vamos a ningún lado. ¿Por qué? Por ciertas cosas que no entendemos. Incluso en las técnicas de estudios dice, comienza a hacer lo que entiendes y de repente la respuesta estará
cuando estás resolviendo lo que ya sabes. Eso es importante. Entonces, el fanatismo de querer conocer más detalles de la profecía hizo como el fundador de los Testigos de Jehová, T.S. Russell, diera fechas para la venida de Cristo. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Hay cosas que no sabemos. Verso 10, ¿qué dice? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué dice? Comprenderán. ¿De qué está hablando esto? El verso 10 nos muestra de cómo mucha gente vendrá a Cristo, se dejarán limpiar. Habrá un gran avivamiento. En Isaías 1:18 dice, venid y estemos a cuenta. Habrá un gran despertar espiritual. Otros, en cambio, no lo harán. En vez de arrepentirse, se corromperán. Romanos 3 dice, describe este tipo de personas habitando la tierra, que profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron el orden natural de las cosas, etc. Los malvados escucharán el evangelio, pero lo rechazarán. Pero habrá quienes sí entiendan el evangelio. Escuche bien, para un maestro o predicador el mejor regalo que puede recibir de la iglesia es que su pueblo ame y entienda el evangelio, que no seamos solo meros escuchas. La semana pasada les enseñé la forma de no solo oír, sino escuchar el evangelio. Y una de ellas, ¿sabe cuál era? Tomar notas. Si realmente quieres crecer espiritualmente, tienes que tomar notas. Si no tomas notas, estás grave, te vas a olvidar. El 5% de lo que está quedando en tu cerebro ahora, al salir de la puerta, al tomar el bus, desaparece de tu mente. Es unas técnicas de estudio. El 5%. Yo tuve que aprender a desarrollar muchas técnicas para yo poder aprender en la universidad, porque sufro de un problema que se llama déficit de atención. Imagínate un tipo con déficit de atención escuchando clases aburridas en la universidad. Yo me iba levantando de la clase, pero tuve que entender que no puedo hacer eso. Tengo que aprender a trabajar en mí, aprender a conocer cómo entender y pasar con buenas notas, como lo hice. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Otra vez, Dios le da una cifra de días, el tiempo que durará la gran tribulación, pero por alguna razón aumenta 30 días, más que porque el calendario judío es de 360 días. Y Apocalipsis nos dice esto, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Está hablando de Israel. Bueno, muchos hablan de que cuando la guerra venga, Israel huirá al desierto y al desierto de Petra. Y cuando usted vaya al Google esta noche, ve unas autopistas enormes en Petra, es para que aterricen los aviones en emergencias. Y dice que volará en las alas del águila, entonces probablemente huirán en aviones y se esconderán en Petra. Y cuando el anticristo les persiga, dice que el desierto comerá a la serpiente. Significa que probablemente habrá un terremoto muy grande que destruirá al ejército que está persiguiendo a Israel. Entonces, que haya aumentado 30 días más antes del milenio, no lo sé. Quizás es que Dios quiere que más almas se salven, porque la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre ha estado empeñado en que usted y yo traigamos más almas a Cristo. Dios siempre es paciente para que usted se arrepienta. Dice, alto, por favor, ya es hora. Imagínate el juicio de Dios en el mismo momento que tú estás pecando, no quedaríamos ni cenizas. Pero ¿qué dice aquí? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ese es el corazón de Dios. Dice, yo no quiero que nadie perezca, yo quiero que todos se salven. Pero parece que el cristiano es un poquito egoísta. Quiere salvarse solo él. Por eso jamás hace una llamada el domingo en la mañana, dice, oiga, primo, le invito a la iglesia. O le llama a un amigo, dice, ¿sabes qué? Te invito a comer en mi casa y quiero orar por ti. O jamás llama a un compañero de trabajo que está enfrentando una tribulación y ora por él. O le presenta un evangelio a alguien que está enfrentando una situación difícil en su vida. Pero mira lo que dice, Dios no quiere que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio, a mejorar, a escribir sus nombres en el libro de la vida. Tenemos que dejar de ser egoístas, de pensar solo en nosotros y pensar en aquellos que no conocen de Jesús ahora mismo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días
y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué hermosa promesa para este profeta que ha estado viendo tantas cosas y viviendo tantas cosas. El Señor termina este libro diciendo a Daniel: no serás olvidado, no serás olvidado. Daniel está preocupado por lo que va a pasar, pero Dios le dice: reposarás, te levantarás y recibirás. Es una promesa para este hombre. Hoy el mundo recuerda a sus héroes, pero lo hace por un tiempo y luego los olvida. Solo piense en un familiar suyo que murió hace 3 meses, probablemente ya ni se acuerda de él. 6 meses, 1 año, 2 años, ya no existen en tu mente. Pero qué importante es que en cambio Dios no se olvida de nosotros y lo que hacemos nosotros. Por eso el Señor dice a Daniel, dice: y tú irás hasta el fin y reposarás, te levantarás para recibir lo que es tuyo. Muchos hombres han estado de moda, pero con el transcurrir del tiempo, el mundo los ha olvidado. Les ha olvidado fácilmente, porque es así de frágil es la mente del ser humano. Pero Dios nunca olvida a sus siervos. Puede ser un desconocido para los hombres, pero para Dios usted es lo máximo, usted es conocido. El problema con nosotros los seres humanos es que andamos buscando la atención de los hombres y no la atención de Dios. Y cuando tenemos la atención de Dios, trascenderemos en medio de los hombres. Imagínense lo que hemos vivido estas últimas semanas, meses de la publicidad política, tratando de improntar. Ellos tratan de improntar sus nombres en la mente y el corazón de la gente para que vote por ellos. Y probablemente usted va a votar por ellos. Y yo le digo algo: en 3 semanas, 1 mes, usted se habrá olvidado por quién votó. Porque la vida misma le exigirá continuar hacia adelante. Pero sabes, Dios no se olvida de usted. Dios no se olvida de mí. Y terminamos este libro con estos 2 hermosos versos, porque esto es lo que nosotros necesitamos recordar. En el libro de Hebreos capítulo 6 verso 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo. Dios no es injusto. Cuando diezmas, cuando ofrendas, cuando sirves, cuando hablas a alguien del Señor, cuando estás allí en medio del dolor y el sufrimiento apoyando a alguien, Dios no olvida eso. Dios no olvida eso. Dice: de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí está hablando de Dios, que nosotros no debemos parar de servir. Cuenta la historia de que 2 misioneros venían del África, y cuando llegaron al aeropuerto después de 40 años de servir, de repente había un montón de gente esperando en el aeropuerto. Había multitudes, había serpentinas, trompetas. Y de repente ellos están pensando: nos están esperando a nosotros. Para la sorpresa, en el mismo avión que ellos venían, venía un famoso cazador. Le estaban esperando al cazador, y el hombre se enojó y dijo: yo después de 40 años de servir, ni siquiera mi familia me espera en el aeropuerto. A lo que la mujer le recordó y dijo: es que tú no estás sirviendo a los hombres, tú estás sirviendo a Dios. Nuestra recompensa está allá. Y termino con este verso que dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todo lo poco, lo mucho que hagas, Dios no lo va a olvidar. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, vemos, y el título general del libro era Reyes y Reinos. ¿Dónde están esos reyes? ¿Dónde están esos reinos? Han desaparecido. Pero el único reino que está de pie es el reino de Dios. Y los hombres que continúan expandiendo ese reino nunca serán olvidados por Dios. Póngase de pie para terminar orando. Señor, te damos gracias por este maravilloso libro que hemos estudiado. Gracias por este libro que nos recuerda que los reyes, los reinos pasan, desaparecen. Las ideas, las filosofías se quedan atrás, pero tu palabra permanece para siempre. Tú continúas siendo rey, tu reino continúa creciendo, Señor. Y gracias por hacernos parte de ese reino, y ayúdanos a ser esforzados y valientes para que ese reino siga creciendo en esta ciudad, en este país, para que nos encuentres luchando por la verdad, la justicia, el amor. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.